Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan por diferentes medios de comunicación, YouTube, Instagram, en fin, a ellos muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Zuluaga Echeverri, soy docente en la institución educativa Santo Domingo Sabio, sede General Santander, y actualmente trabajo con el grado cuarto de primaria. Hoy vamos a tratar un tema bien importante con Javier Alexander López. Él es estudiante de Maestría, Paz, Desarrollo y Ciudadanía de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues, Juan Carlos, muchas gracias por invitarnos a todas las personas que nos están viendo por YouTube, por Instagram, por Telegram. Yo creo ya que es un tema bastante importante. El tema que vamos a tratar hoy es memoria histórica para resistir las violencias. Y esto tiene que ver mucho porque el gobierno también ha insistido en los grupos y en todas las entidades escolares, colegios, universidades, con la cátedra de paz. En esa parte el gobierno pues nos ha solicitado que seamos muy prácticos con los estudiantes en el trabajo de esta parte. Y empezamos con la memoria histórica para resistir a las violencias. Y aquí recordando a Walter Benjamin, que ahorita usted, Alexander, nos va a contar más a fondo de Walter Benjamin, y nos dice que la memoria es desde esta concepción de la historia una herramienta de lucha contra la violencia del olvido, porque es que a eso hemos llegado a Colombia. Tanta violencia generada desde muchos años atrás. Recordemos que la violencia viene desde las luchas libertadoras con Simón Bolívar, Antonio Nariño, Santander, con todos estos próceres que le dieron la libertad, que le dieron la independencia a Colombia. Javier. Claro que sí, es bueno retomar, y Walter Benjamin es un judío israelí que ha tocado mucho el tema, es un hombre de honor, es un representante del tema de la memoria histórica en el mundo. A ver, si miramos la historia, toda la vida vivió en guerras. Desde 1492, cuando llega Cristóbal Colón también, para poder colonizar a todo lo que es de Latinoamérica y América, también se inició las guerras por el tema de la tenencia de tierra, por el tema de la usurpación, por el tema de poder apoderarse de todos los minerales. Ya nos encontramos más adelantico en cerca de 1600, 1700 con la guerra de los comuneros, y posteriormente venimos con la lucha libertadora, parte de todos estos próceres independentistas como Simón Bolívar a la cabeza, Santander, Antonio Nariño, Córdoba. Todos han dejado como ese legado, como esa memoria, y ahora en los últimos años, ya 50, 60 años, estamos hablando sobre el tema de la paz en Colombia, y vemos como el conflicto interno. Ya se habla de un conflicto interno en Colombia con la lucha de las guerrillas, por el tema de la política, por el tema de la tenencia de la tierra, por el tema de la igualdad social. Yo creo que es un buen hacerlo de recorderis, y que desde ese entonces las víctimas y victimarios llevan en ese momento esa historia impregnada de memoria, y a través de la memoria se puede lograr la resistencia, hacerle resistencia a todo ese conflicto, porque si nos metemos de lleno en el tema de la resistencia y en el tema de la memoria, podemos estar hablando de un tema de políticas. Esas políticas públicas nos van a ayudar a que pues, se pueda contrarrestar todo ese conflicto. Y vamos a recordar algo que siempre nos dicen, que el que no recuerda la historia está condenado a repetirla. Y eso nos está sucediendo en Colombia muchas veces, debido a ese olvido. Y aquí viene una parte muy importante, Javier, y es la historia y su concepción. ¿Cómo ha sido todo ese trasegar, todo ese paso de la historia en la humanidad de Colombia cuando han pasado y cuando se han formado, y ya usted lo ha tocado, que han llegado esa historia, pero también nos vamos a ir acercando cuando aparecen esas primeras guerrillas en Colombia? Claro que sí, después de 1960 ya empieza, uno de los primeros movimientos fue las FARC. Claro que también existía la SANAPO y también existían otras, los MOIR, que esos se fueron segregando, y aparecen la Unión Patriótica, que también iban desapareciendo, y suben los helenos, suben, ahora últimamente tenemos las disidencias, tenemos que el resultado se desprende de ese movimiento de las FARC, que se involucran dentro de los procesos de paz. Ahora en septiembre cumplimos
hasta siempre y cuando tengan la paz. Entonces yo creería que es algo muy interesante. La historia es importante porque a través de la historia no se puede repetir los hechos. O también la historia nos ayuda como a transformar, a recopilar y aprender de ella. Como decía Walter Benjamin. En la rememoración y contemplación y en esa conciencia, es obligación de un Estado propiciar como esa reparación, el sentir de esas personas, de esas voces que han vivido la guerra, que la han vivido en carne propia. Claro que sí, Colombia es un Estado social de derecho, tenemos la ley 1448 que era desde las víctimas, y también hablamos del tema del Centro de Memoria Histórica, que nació para eso, para trabajar por las víctimas, para trabajar por toda la historia, para trabajar por todo ese legado y cómo ha sido todo ese proceso, y entonces todo lo que ha recopilado dentro de un manuscrito que para nosotros es muy importante. Colombia es un estado de los únicos 18 conflictos armados que hay en el mundo actualmente. Entonces es una memoria histórica y a través de eso se puede estar hablando de cómo ha sido todo ese trasiego de historia en Colombia. Tenemos desde 1960 hasta la fecha. Tenemos cerca de 8 o 10 movimientos guerrilleros que son los que ya desaparecieron, que se involucraron, como es el movimiento M19, que se acogió en Santo Domingo, Cauca, y prácticamente fue un hecho. Y ahora con el tema de las guerrillas, cuando hablamos de un tema de la justicia transicional, donde los movimientos guerrilleros, especialmente las FARC, han tenido como esa prevalencia, ese favorecimiento, para que puedan inclusive ser senadores de la República. Entonces, mire, hay una credibilidad, pero no credibilidad de todo, que lo que busca es salirnos de ese contexto que es la historia, la memoria, y que se pueda hacer una realidad, que es la reparación de las víctimas a través de una justicia. Es muy importante, Javier, y a todos los que en este momento nos escuchan por las diferentes redes, esa reconstrucción de ese tejido social, de esas personas que lo han vivido y que lo han perdido, que lo han tenido y que lo han perdido todo. Para ellos es muy importante que los gobiernos, que las entidades, que todas estas corporaciones que trabajan en beneficio de estas personas que han vivido la violencia, haya esa reconstrucción como esa parte humana en el tejido social que ellos requieren. Sí, es muy difícil las personas que han vivido el conflicto y repararlas, recuperar, volver a traer a sus víctimas, a sus nietos, a sus familiares, volver a territorios que muchas veces ya muchos han vuelto, pero han encontrado desastres, que ya han encontrado ya colonizados, que los movimientos guerrilleros ya se apoderaron y que a través de su Colombia pues también les dio la oportunidad de esos procesos, en el proceso de paz, de zonas de paz. Zonas de paz, tenemos cerca de 20, 30 zonas de paz, que también han ayudado a construir, pero que Colombia a través de los gobiernos también deben de darle esa prioridad y deben también de cumplir con todas esas prerrogativas, pero por lo tanto es que preparar tanto las víctimas y que haya una resocialización total. En el gobierno de Juan Manuel Santi aparece una figura muy importante que es la JEP. Esta entidad es la encargada como de que aparezca esa verdad y que esas personas que fueron víctimas de esa violencia sepan dónde están sus seres queridos, dónde están sus muertes, qué pasó con esas personas que ellos amaban tanto. Claro que sí, entonces dentro de la paz de La Habana, pues se crea la JEP, y a través del acuerdo de La Habana fue donde se consiguió, donde se luchó mucho porque este movimiento de las FARC se lograra la paz en Colombia. El más de la idea es que a través de los acuerdos, uno que es el tema de la reforma agraria, y donde el tema de la tierra y donde el tema de tantas cosas, de todos los acuerdos se cumplen. Y ya tenemos dos gobiernos, tanto después de ese proceso de paz, tenemos el gobierno de Duque, tenemos el gobierno de Petro. La idea es que esos gobiernos cumplan y que lleguemos como a una paz total que nos va a lograr, porque tras de eso hay conductas, tras de eso hay delincuencia, tras de eso hay narcotráfico, tras de eso hay intereses propios
intereses propios e individuales, que es muy difícil de que la gente se acoja a un proceso de pastoral. Usted toca un punto aquí muy importante, y todos los gobiernos de turno siempre han hablado y siempre han abordado ese tema de la paz, con todos los actores armados y de conflicto. En este momento el gobierno de Gustavo Petro está hablando de la paz total, pero es que van pasando los meses, los días y los años. En este momento el gobierno de Petro lleva 2 años y esa paz total pareciera que se le fuera, no la encuentra, porque es que se sigue delinquiendo, se sigue matando, se sigue secuestrando, y pareciera que se le abriera más espacio a estos grupos guerrilleros. Sí, eso es por el tema de los incumplimientos de ambos bandos, porque es que mire que se habla de reglas, se enfatiza el tema de las reglas, el tema de que llegó Navidad, que vamos a parar, pero entonces hay incumplimientos por ambos bandos. Yo creo que es tanta seguridad tanto del gobierno actual como de esos movimientos guerrilleros. Pues el gobierno, a través de sus países garantes, a través de la ONU, a través de todas estas fundaciones que trabajan por el tema de la paz, como el FIT, de la Fundación de Interés para la Paz, todos estos movimientos están que Colombia y a través de los gobiernos haya una verdadera compromiso en el tema de la reparación de sus víctimas, a través de los proyectos sociales, a través del cumplimiento en temas de todas las reformas, y que igualdad para todos, que es lo más importante. Ya estamos pues finalizando acá con Javier Alexander López, el estudiante de Maestría Paz, Desarrollo y Ciudadanía de la Corporación Universitaria de Estados Unidos. Agradecerle mucho por este espacio que nos da, muy importantes sus conclusiones, sus apreciaciones de tan delicado tema como es la memoria histórica para resistir las violencias, y poder los docentes y las personas encargadas de llevar y transmitir todas estas enseñanzas a un hablamos de un tema de las no violencias, hablamos de un tema de cómo hacer resistencia. Yo creo que la resistencia a través de llevar ese mensaje, de enseñarle a los estudiantes, de enseñarle a la sociedad, de que estar en conflictos es perder el tiempo, es trabajar bajo la pérdida de la dignidad del ser humano, y atentar contra la vida de otra persona es hacer daño tanto no a las comunidades, sino también hacerle daño a la economía, a la política, al ambiente, porque eso sucede. Muchas gracias a la comunidad, a todas las personas que nos ven por las redes sociales, especialmente por YouTube, por Instagram, por X, por todo, que estamos trabajando es para eso, para construir paz en sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias para todos.